Siéntase en casa, si no tiene casa de oración, haga fuente de vida su casa de oración y nosotros más que felices de tenerles en esta hermosa mañana. Y déjeme decirle que Dios está empezando a hacer algo hermoso con todos ustedes. Dios quiere hacer algo con usted, mi hermano, en esta mañana, ¿oyó? Así que ya lo ha empezado a hacer y seguimos celebrando de las grandezas de Dios. ¿Cuántos están alegres, contentos de que Dios nos va a dar algo hermoso en esta mañana? No los escuché. ¿Cuántos estamos gozosos, alegres de que Dios va a hacer algo hermoso esta mañana? ¿Cuántos dicen amén? ¿Con cuántos quieren que Dios haga algo hermoso en esta mañana, verdad? Amén. Y la enseñanza que Dios tiene para con todos nosotros en esta hermosa hora se titula Seguir vale la pena. ¿Cuántos creen que seguir vale la pena? Dígale a su hermano que tiene a la izquierda, a la derecha, adelante y atrás. Dígale, seguir vale la pena. Me recuerda a nuestro compadre Gilberto Daza, ¿no? Seguir vale la pena. ¿Cuántos saben que sí vale la pena seguir en las cosas de Dios? En mi Colombia querida, ¿dónde están mis colombianos? ¿Dónde están mis guatemaltecos? ¿Dónde están mis salvadoreños, hondureños, República Dominicana, Puerto Rico, Nicaragua, Ecuador, Perú? ¿Qué más? Eso, ¿qué más? Cuba, ¿dónde está Cuba? A ver, México lindo y querido. Le damos la bienvenida a todos. De verdad que somos una iglesia bendecida de tener tantas naciones y que todos le pertenecemos a Cristo. Pero en Colombia y en muchos de nuestros países, cuando alguien quiere darse por vencido, le dicen, no tires la toalla. O en otros países le dicen, ni para atrás ni para coger impulso. ¿Cómo le dirían en su país cuando alguien se quiere rendir y le dicen, echa para adelante? En Perú, ¿cómo sería? Lo mismo, no tires la toalla, ¿no? Guatemala, echa para adelante. O go forward en Guatemala, ¿no? Va. Siempre se nos aconseja, se nos dice, no te preocupes, todo va a estar bien, sigue adelante. Que seguir vale la pena, no tires la toalla. Y ese es el mensaje que Dios quiere entregarnos el día de hoy. Que no importa lo que está pasando en nuestra vida, siga adelante, que Dios está contigo. ¿Hay alguien que lo cree? Amén. Y eso es lo que Dios nos va a entregar en esta hermosa mañana. Y vamos a leer en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Esta hermosa promesa la vamos a tener en la pantalla. También usted puede tener su dispositivo celular, su tableta, su computadora, si la trajo también. Máquina de escribir, no. Josué 1:9. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo leemos junto y dice así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mire lo que dice: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que. En donde quieras que. En donde quieras que. No importando la situación que estés pasando, Dios te dice: estoy contigo. Así de sencillo. Y mientras que yo estaba preparando este hermoso mensaje, esta enseñanza, estaba estudiando una situación que pasó aquí en los Estados Unidos en el año 1919. Y es que en 1919, en una ciudad llamada Enterprise, en el estado de Alabama, fue construida una estatua. Esta estatua, como podemos observar desde lejos, podemos pensar que fue creada con el fin de honrar, reconocer a alguien importante para esta ciudad. Usualmente las estatuas se construyen para eso, para recordar lo que cierta persona hizo por el país, la nación, por el pueblo, por la ciudad. Y en esta ciudad de Enterprise construyeron esta estatua. Y la podemos observar desde ya y pensamos que es un líder político. Pensamos que es alguna persona que haya marcado la vida de los habitantes de este pueblo.
Pero déjeme decirle, mis amados hermanos, que esta estatua es especial. Porque no fue creada para honrar a la persona que se fue ahí. ¿Podemos tener la estatua de vuelta, por favor, Wendy? Can we bring it back? Eso. La estatua no fue construida para honrar a quien la estaba aguantando. La estatua fue construida para honrar nada más y nada menos que a un bellísimo gorgojo, el insecto que se ve arriba. ¿Saben los que es un gorgojo? Como un insecto, como un escarabajo. ¿Cuándo ustedes habían visto que le habían puesto una estatua a un insecto? Pero ¿qué pasó con esta estatua? ¿Qué es lo que pasa? Esta estatua se llama el monumento al gorgojo de algodón. ¿Han escuchado esa historia? Cuando tengan un chancecito, puedan estudiarla. El monumento al gorgojo de algodón. Y es que este insecto cambió la vida de todos los habitantes de esta ciudad. ¿Qué pasó con esto? Y es que en los años 1900, este pueblo, esta ciudad era muy conocida mundialmente por los cultivos de algodón. Se dice que en esta ciudad salían toneladas y toneladas de algodón para no solamente Estados Unidos, sino para el mundo entero. Y llegó un momento, una etapa muy especial para este pueblo, en donde llegó una plaga de gorgojos muy fuertes que destruyó centenares de cultivos de algodón, al punto de llevar a familias, compañías, la misma industria algodonera a la quiebra. Ese insecto. Y le hicieron una estatua. Qué ironía la vida, ¿no? Y lo que pasaba era que los agricultores ya no sabían qué más hacer. Ellos no sabían cultivar otra más cosa que solamente el algodón. Todos se desanimaron, se desahuciaron. Muchas personas decidieron emigrar, salir de esta ciudad, y nadie le veía remedio a la plaga de los gorgojos. Nos arruinamos. Ahora sí. Llegamos al final. Pero ¿qué pasa con todo esto? Esta plaga maligna había llegado y muchos de ellos se rindieron. Pero hubo una persona muy importante que cambió el rumbo de esta ciudad, y él se llama H.M. Sessions. Y este señor, Sessions, ¿sabe que él no tiró la toalla? Él no se dio por vencido, él no huyó, no dejó todo tirado, no dejó que el gorgojo ganase, sino que este señor se enfocó en buscar una solución a la situación que estaba atravesando esta ciudad. Empezó a buscarle el lado bueno a la situación que estaba pasando. Empezó a buscarle, como dicen por ahí, el lado amable a la circunstancia que estaba pasando. ¿Y qué pasó con esto? Que el señor Sessions no vio esto como algo malo, sino que lo vio como una oportunidad en donde se le ocurrió a él tomar sus tierras y dijo, bueno, entonces si no podemos cultivar algodón, ¿qué puedo yo hacer con esta tierra que aunque esté en los gorgojos, no afecte la tierra? Y el señor Sessions descubrió que si sembraba maní, cacahuates, en Colombia se le dice peanuts. Nori. Los maníes iba a poder cambiar muchas cosas. Y él entonces empezó a hacerlo con su propia tierra e incluyó a otros campesinos. Les dijo, hey, vamos a intentar, no perdemos nada. Y al un año a pasar, no habían ni siquiera llegado al año de lo que había pasado con estas tierras, y la venta de maní, la siembra de maní fue tan exitosa que en menos de un año pudieron recuperar lo que habían perdido durante todos los tiempos de las plagas de los gorgojos. No solamente él, sino todos los que creyeron en esa idea, en esa iniciativa que él tomó. Al punto de que hoy en día Enterprise, esta ciudad es una de las ciudades más grandes exportadoras de maní del mundo entero.
Y muchas familias que se habían ido volvieron. Los que estaban quebrantados, todo fue restaurado. Y todos gracias al gorgojo, al señor Sessions, que no se rindió. Que aunque no veía salida a la situación, él siguió adelante, buscando el lado amable, algo positivo de medio de todo lo negativo que se veía. Y ese es un firme ejemplo de que seguir vale la pena. ¿Cuántos lo creen que seguir vale la pena? Amén. Y no hay que rendirse, no importando las circunstancias que estemos pasando, no importando lo que nuestros ojos puedan ver, nuestros ojos carnales, pero Dios tiene la última respuesta y la última palabra en toda nuestra vida. Y lo que nosotros leímos en Josué 1:9, el contexto bíblico, es que muchos de nosotros hemos escuchado la historia de Moisés, de Josué y el pueblo de Israel. Y es que Moisés, como líder que Dios usó para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, Josué, sabemos que fue su sucesor, el encargado de llevar al pueblo a la tierra prometida. Sabemos muchos la historia de lo que pasó, pero en este capítulo específico, el capítulo 1 del libro de Josué, Israel se acababa de lamentar de la muerte de Moisés. Estaban pasando un tiempo muy difícil y muchos expertos hablan de que ya habían pasado como 30 días de la muerte de Moisés. Y entonces el pueblo estaba desanimado, sin esperanza de lo que iba a suceder. Y como ustedes saben que el pueblo de Israel, aunque estaba Moisés, a veces se quejaban. Yo digo que Dios permitió estos 30 años hasta para que le pidieran perdón a Dios por todo lo que habían dicho de Moisés también. Porque tantas veces que dudaron, tantas veces que desconfiaron. Y ahora Moisés había partido con el Señor. Y entonces ellos vienen, estaban desanimados. Y ahora el Señor viene y lo que hace Dios es que Dios levanta y le habla a Josué con respecto a sus responsabilidades como el nuevo líder de esta nación. Esta nación llena de dudas, de temores, de incertidumbre. Y es muy importante recalcar lo que Dios empezó a hacer con Josué. Que aunque el líder que Dios había escogido desde primero, que era Moisés, había partido con él, ahora la promesa de Dios seguía con Josué. Y eso es un mensaje para todos nosotros, que no importan los líderes, no importa lo que esté pasando en los tiempos, si cambian de líder, si no cambiamos de líder, no importa, porque lo más importante de todo es que las promesas y Dios no cambian jamás. Todo se trata de Dios. Y entonces en este capítulo 1, es muy conocido como los preparativos para la conquista, la comisión de Josué, en donde Dios le empieza dando mucho aliento a Josué, porque Josué estaba siempre con Moisés y él también estaba dolorido por todo lo que había pasado. Y sabemos que Dios empieza este capítulo hablándole de la promesa de la tierra, la promesa de su presencia y la seguridad de que Dios iba a cumplir su palabra con ellos. Y es interesante estudiar algo que hizo Dios en este capítulo y los primeros versículos. Y es que Él usó unos verbos muy especiales. Y empieza diciendo: la tierra que yo les doy, os he entregado, te repartirás a este pueblo por heredad de la tierra. Y es que Dios ya le estaba hablando a Josué que ya les había entregado la tierra prometida a sus hijos. Ya Él lo había hecho por completo y lo único que ellos tenían que hacer era marchar por fe y tomar posesión de ella. En el caminar con Jesús, déjeme decirle algo, en la vida cristiana es muy importante recalcar esto. Nosotros, los que caminamos con Cristo Jesús todos los días, no solo se nos va a requerir tener fe. ¿Cuántos dicen amén? No solamente se nos va a requerir tener fe, sino también valor. Y el valor y la fe tienen que ir de la mano. La fe es creer, el valor es tomar la iniciativa de hacer las cosas que sucedan. ¿Por qué es eso? Porque de verdad que con la fe, con el creer no es suficiente, porque la fe sin obra es muerta. Y muchas de las obras está en nuestras manos. Mucho que hacer está en nuestras manos, que nosotros tenemos que tomar esa iniciativa. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos alcanzar ese valor? Pues Dios es el único que suple ese valor, esas fuerzas.
esa echada para adelante, esa animada de no tirar la toalla. Y la única manera que Él lo va a entregar, a darnos ese valor, es a través de su palabra, de sus promesas. Y si nos vamos al versículo antes, en el capítulo 1 de Josué, versículo 8, dice Dios, hablándole a Josué de la siguiente manera de su palabra. Y dice: no se apartará de tu boca este libro de la ley. Este es el libro de la ley, la palabra de Dios. Y le dice: sino que de día y de noche meditarás en él, para que entonces, ¿qué? Guardes. Para que guardes y hagas. Hoy estamos guardando. Cada vez que nosotros venimos a la iglesia, estamos reteniendo, guardando todo lo que Dios está entregándonos. Pero va a llegar un tiempo en donde tenemos que hacer. Ya Dios le había entregado al pueblo de Israel la tierra, pero ahora ellos tenían que. Dios te ha entregado tu bendición, ha entregado tu sanidad, la tuya, la de tu casa, la de tus hijos. Ahora tienes que declararla, vivirla. Le dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, en todas las promesas. Y como resultado de eso, de guardar y hacer, mire lo que dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Me causó curiosidad esto: si Josué pudo conquistar Canaán, pudo llevar al pueblo a esa tierra prometida, teniendo solamente los 5 primeros libros de la palabra de Dios, lo que se conoce como el Pentateuco, que fue escrito por Moisés, solamente con 5 libros, Josué pudo hacer tantas cosas con las promesas de Dios. ¿Cuánto podemos hacer tú y yo y alcanzar que tenemos la Biblia completa? ¿Cuántas promesas más podemos nosotros permitir que sucedan en nuestras vidas teniendo su palabra por completa? Tenemos que declarar todo esto que Dios nos está entregando. Mi amado hermano, déjeme decirle algo muy especial. Es que ya Dios nos ha dado todas las bendiciones que están en los cielos aquí en la tierra. Y se llaman bendiciones espirituales. Ya han sido entregadas a nosotros por medio de Cristo Jesús. Pablo le hablaba a Efesios en su capítulo 1 y dice de la siguiente manera, versículo 3 al 10, dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que dice lo siguiente, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todas las bendiciones, todas las promesas que Dios ha planificado para tu vida, para ti, para tu casa, para tu familia, ya están hechas en los cielos. Tienes que solamente tener fe y valor para que sucedan. Y una de las maneras de tener valor para que sucedan es seguir adelante, no rendirse, porque seguir vale la pena. Todo lo que necesitamos hacer es marchar por fe, seguir adelante y disfrutar de las posesiones celestiales que ya Dios te ha dado. Y nosotros vamos a encontrarnos situaciones como hijos de Dios que nos van a hacer sentir tirar la toalla. ¿Cuántos aquí han sentido tirar la toalla alguna vez? Hasta muchos de nosotros probablemente esta mañana: no voy a la iglesia, no se me quita el dolor de cabeza, yo no sé qué pasa con Dios. Muchos de nosotros flaqueamos y nos levantamos y queremos tirar la toalla, rendirnos, dejar todo tirado. Pero hay 3 razones importantes, hay muchas razones, pero en esta mañana vamos a hablar 3 razones por la cual seguir vale la pena. Y esas 3 razones son por Dios, por nuestra familia y por nosotros mismos. Amén. ¿Por qué seguir vale la pena? Por Dios. Número 1, por Dios.
Perfecto, ¿cuántos sabemos que solamente el único perfecto es Dios? Perfecto solo Él. Y dentro de esa imperfección humana de nosotros, muchas veces queremos rendirnos con Él mismo. Queremos darle la espalda a Él. Queremos decir, ¿sabes qué, Señor? Tú eres muy bueno, tú eres muy santo, tú eres inalcanzable. Yo no puedo estar cerca de ti porque no soy merecedor. ¿Cuántos han sentido así? Y nos hemos alejado. ¿Y qué pasa de eso? De que muchas veces ese sentimiento de culpabilidad nos lleva a querer alejarnos, a no querer orar más. No queremos servirle más, servir a nuestro llamado. No queremos inclusive ni siquiera venir a la iglesia. Y le buscamos 5 patas al gato. ¿Cuánto les gusta aquí buscarle 5 patas al gato? No diga amén. Queremos buscarle 5 patas al gato todo momento. Hemos muchas veces faltado, hemos pecado o estamos pasando situaciones difíciles que nos hacen dudar de su amor infinito, nos hacen dudar de su perdón, de su misericordia para con cada uno de nosotros. Y déjeme decirle que eso es lo que quiere el enemigo, que cuando nosotros faltemos, entonces usar ese sentimiento de culpabilidad para alejarnos del corazón de Dios. Ese es el plan del enemigo. Y lo importante a recalcar es esto, de que Dios nunca nos abandona. ¿Cuántos saben que Dios nunca abandona? Nosotros somos los que optamos por alejarnos de Él. Pero el amor infinito de Dios supera cualquier pecado, cualquier falta de fuerzas, cualquier duda. Mi amado hermano, déjeme decirle esta mañana una vez más recalcarle que seguir vale la pena por Dios. Él es bueno. Dios es demasiado bueno. Y a través del profeta Isaías, Dios promete restaurar a Sión en el capítulo 49. Y le habla a Sión, y no solamente a Sión, sino a todos nosotros en esta obra, una gran promesa. Libro de Isaías, capítulo 49, versículo 15 al 16, dice de la siguiente manera. Isaías capítulo 49 verso 15 al 16 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, mire lo que dice Dios: yo nunca me olvidaré de ti. Mi amado hermano, aunque las imperfecciones humanas siempre estén con nosotros, Dios nunca se olvida de ti, nunca se olvida de tu casa, de tu corazón, de tus necesidades. Él nunca se ha olvidado de ti, porque su amor no se mide por lo que tú haces, sino por lo que tú eres. Y eres su hijo amado, que por sangre, por precio de sangre, pagó para que nosotros fuésemos libres de pecados y pudiésemos entrar a Él directamente por su Hijo Jesucristo. Y el versículo 16 dice: y he aquí en las palmas de mi mano, de las palmas de las manos, te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros, diciéndole a Sión. ¿Qué quiere decir Dios con esto? ¿Qué le quería decir a ellos y a nosotros? Que el plan perfecto de Dios para tu vida, Él ya lo puede ver en sus manos. Tu salvación, tu bendición, tu casa restaurada, ya el Señor la está viendo en sus manos. Las necesidades tuyas ya las tiene aquí en sus manos. Toda tu sanidad ya el Señor la ve. Dice que Él ya veía en sus manos veía ya las murallas reconstruidas de Sión. Y Él ve tu vida reconstruida en las palmas de sus manos. Porque Dios nos ama tanto que Él nunca se olvida de nosotros. Y seguir vale la pena por Dios, porque tenemos que entender de que Él nos amó a nosotros primero. ¿Cuántos saben que Dios nos amó primero? Dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 19: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Salmos capítulo 100 versículo 3 dice: reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo
y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. No importando lo que pase, Dios te ama primero. No importando la circunstancia que estés pasando, no importando las faltas, no importando a veces lo cabeza dura que podemos ser, Dios te ama con amor eterno. Y no importando lo que quiera decir el enemigo, porque muchas veces el enemigo viene y quiere venir a recordarnos, no, tú no vayas a la iglesia porque allá todos son muy santos. Allá todos tienen alitas. Déjeme decirle que esto es un hospital en donde todos estamos necesitados de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Y muchas veces el pecado no es lo que mata, sino el sentimiento de culpabilidad. Y el enemigo es experto haciendo eso, recordarte una y otra vez las faltas que tú has cometido. Estábamos hablando el viernes con Saraí sobre la segunda oportunidad, como Dios, a pesar de las imperfecciones de Jonás, todavía se lo traga el pez grande a Jonás. Y Jonás, en medio de todo eso, clama al Señor, y el Señor Dios hace que el pez grande escupiese a Jonás. Y entonces una vez más vino Jonás y se devolvió a lo que Dios le había encargado. Y ese sentimiento de culpabilidad muchas veces nos quiere llevar a nosotros a sentirnos que no somos merecedores de nada. Y todos pecamos, todos faltamos. ¿Cuántos aquí aún seguimos batallando que el Señor nos dé muchas fuerzas todos los días? El Señor se siente bien cuando nos acercamos hacia su presencia y le pedimos fuerzas, le pedimos de su ayuda, porque yo digo que estamos tan llenos de pecados que yo no sé cómo Él a diario siempre quiere hacer tantas cosas con nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10 dice: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos, y a la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarlos, para perdonar nuestros pecados. Y no solamente perdonar, sino limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, entonces le hacemos a Él mentiroso y su palabra entonces no está en nosotros. Tenemos que todos los días recordarnos de estas promesas de Dios, que no somos perfectos, pero tenemos que buscar a diario al perfecto, que el único que es Dios. Y tenemos que reconocer que sin Él nada podemos hacer. El Señor Jesús en el libro de Juan capítulo 15 versículo 5 dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mi amado hermano, seguir vale la pena por Dios, porque Dios es bueno. Él nos amó, perdona nuestras faltas, y sin Él nada vamos a poder lograr. Seguir vale la pena también, número 2, por nuestras familias. ¿Cuántos saben que seguir vale la pena por nuestras familias? No rendirnos por nuestras familias. Amén. La realidad es que no hay ninguna familia perfecta. Amén. Muchas veces la falta de comprensión, la falta de perdón, la falta de comunicación e inclusive la competencia entre sí hace que nuestras familias se conviertan en lugares tóxicos, desagradables, del cual siempre queremos huir. Pero en sí, la familia tiene un propósito hermoso por la cual Dios la creó. Y es que Dios la ha creado para Él mostrar su amor hacia nosotros. Él la creó como refugio en donde nosotros podemos ir y podemos recargar, sentir sus abrazos, sentir su amor infinito. Siempre yo hablo mucho de Obed-Edom, lo que Dios hizo en su casa por lo que Él hizo por ellos, por servirle a Dios. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 10 al 12, dice de la siguiente manera: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David,
y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y mire lo que dice como resultado: y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y dice el 12: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-edom, a la ciudad de David. Déjeme decirle, mis amados hermanos, que muchas de las bendiciones que Dios tiene para tu casa, para tu familia, para tus hijos, dependerán de ti. Muchas bendiciones de nuestros hijos dependen de nosotros. Obed-edom era un siervo tan especial para Dios que Dios vio algo que había en su casa por medio de él. Y es que ya habitaba la presencia de Dios ahí. Por eso el arca llegó y descansó. Y eso nos lleva a pensar a nosotros: ¿qué hay en nuestra casa? ¿Puede Dios confiar más de su presencia en nuestros hogares? Muchas veces venimos nosotros a las iglesias sedientos de la presencia de Dios. Y qué culto tan bonito, qué adoración tan hermosa. Pero en sí nosotros tenemos que traer la presencia de Dios, tiene que andar con nosotros desde nuestros hogares, donde todo comienza, en el lugar secreto. Y la relación entre Dios y nuestros hijos va a ser impactada dependiendo de nuestra calidad con Dios. Sí, la salvación es personal, pero nuestros hijos nos tienen a nosotros como líderes. Nosotros somos los Obed-edom de nuestras casas. Y déjeme decirle que cuanto más ellos te escuchen hablando con el Dios maravilloso que es Él, ellos entonces conocerán mejor al maravilloso Dios que tú les has presentado. En otras palabras, el mejor predicador que ellos tienen eres tú. El mejor sermón que ellos pueden escuchar, la mejor prédica, son tus palabras. Deuteronomio 6, hablando Dios por medio de Moisés sobre el gran mandamiento, dice de la siguiente manera. Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 4 al 7, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y este es el gran mandamiento: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, mire lo que dice el 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero mire lo que dice el 7: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. Dios nos está llamando a esta hora, mis amados hermanos, a rectificar nuestro corazón. ¿Qué es lo que está saliendo de nuestra boca? ¿Qué es lo que está saliendo a través de nuestras acciones? ¿Qué estamos reflejando en nuestros hogares, con nuestros hijos? Decimos que amamos a Dios, lo hacemos muy bonito aquí en la iglesia, benditos a Dios, y cuando llegamos a la casa. Pero lo importante de todo esto es que Dios nos está diciendo: hijo, si te ha costado mucho hacerlo, no te preocupes, seguir vale la pena. Hoy renuevo tu corazón, hoy renuevo tus palabras, hoy renuevo tu ser para que seas alguien de bien para tu casa, para tus hijos, para tu familia. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Muchos de nosotros también queremos que el corazón servicial que anhelamos de tu familia, que tu familia tenga para Dios y para los demás, también va a depender de nuestro servicio a Dios. Dice Josué, capítulo 24, versículo 15, el mismo Josué hablándole al pueblo de Israel: si mal os parece servir a Jehová, escoged a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Seguir vale la pena por tu familia, por nuestra familia. Ellos nos necesitan. Y con esto termino. Lo último, que seguir vale la pena a Dios,
por nuestra familia y número 3, por ti mismo. ¿Cuántos saben que vale la pena seguir a Dios por nosotros mismos? Muchas veces nos damos duro a nosotros mismos. ¿Cuántos aquí se dan duro? Yo, ¿para qué dije eso? ¿Para qué me comí ese churrasco a las 10 de la noche? Un Taco Bell a las 11 de la noche. Muchas veces nos damos duro a nosotros mismos. Pensamos que muchas veces no valemos nada, que siempre estamos molestando a Dios por cuántas veces les pedimos perdón por nuestras faltas. O inclusive pensamos que Dios se aburre de nosotros. No queremos venir donde Él pensando que Él detesta a los pecadores. Pero déjeme decirle, mi amado hermano, la verdad es que Él solo detesta el pecado, mas no a los pecadores. Ya que somos sus hijos, que fuimos rescatados del pecado con precio de sangre por medio de su Hijo Jesucristo, Él ha mostrado su amor por ti y por mí. No nos queremos rendir porque pensamos que esto de seguirle es muy duro, o para santos, o para un grupo específico. Pero déjeme decirle que, mi amado hermano, que aún Dios no ha terminado con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios no ha terminado aún? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 al 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún nos ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía el propósito hermoso, eterno de parte de Dios en tu vida, Dios todavía no lo ha terminado. Y dice que, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Jesús venga, entonces seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él será purificado a sí mismo, así como Él es puro. Aún falta mucho para que lleguemos a ser lo que nosotros fuimos creados a ser. Falta mucho. Pero lo importante es recordar a esta hora que no nos podemos rendir ante las situaciones que vamos a enfrentar. No importando lo que se presente, tienes que seguir adelante. No importando lo que diga el abogado, tienes que seguir adelante. No importando los resultados médicos, quien tiene la última palabra se llama Dios. No importando las circunstancias que estés pasando en tu trabajo, Dios tiene la palabra final. No importando las circunstancias que estés pasando en tu casa, Dios tiene la decisión final. Proverbios 24:10, Nueva Biblia Viva, dice: si te desanimas cuando estás en medio de muchos problemas, es que no tienes mucha fortaleza, no tienes muchas fuerzas. Pero Isaías 40:29 nos dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Muchas veces la respuesta de tus oraciones ya están listas, pero solamente Dios, lo único que Él quiere ver y lo único que está pidiendo es ver qué tanta capacidad tienes tú para atesorarla cuando lleguen. Hay muchas veces que seguimos en lo mismo, en la misma rutina, pero es porque Dios está haciendo algo hermoso en tu vida y a través de tu vida para los tuyos. Si tu enfoque está en tus problemas, déjame decirte que seguirás en tus problemas. Pero cuando comienzas a poner tu mirada en aquel que todo lo puede, entonces serás liberado. ¿Cuántos en esta hora saben que seguir vale la pena? Si tú crees que seguir vale la pena, ponte de pie conmigo a esta hora.